Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué tal la semana, chicos? Bien, ¿y la suya, profe? Bien, bien, por dicha. ¿Qué dicha? Aquí en carreras. Ok, chicos, ¿cómo les ha ido con el avance de la práctica? Profe, ahí yo creo que yo entiendo los dos primeros, pero el tercero sí no lo entiendo. Ahí los estuve leyendo. Ok, vámonos por partes. Bueno, no era tarea en sí, pero yo les había sugerido que trataran de hacer el último caso que hicimos la semana pasada del costeño por promedio, ¿verdad? Por promedio. Entonces no sé si lo hicieron a forma de práctica o, ¿verdad? Que es este que está acá, que ya al final, ¿cuál es la única diferencia cuando yo trabajo con costeño y con PET y con PEPS? Que cuando yo trabajo por promedio, recuerden que yo no diferencio de dónde vienen las unidades, ¿verdad? Entonces, el paso, el paso uno, ese nunca me va a cambiar, ¿verdad? Que sería con los datos que me daba el ejercicio y el inventario inicial, las unidades recibidas y el incremento de volumen que tuvimos, para un total de 40.100. Teníamos después que las unidades transferidas fueron 34.000 y el inventario final era de 6.100, ¿verdad? Eso no nos cambiaba en nada con respecto al que resolvimos la semana pasada. El pequeño cambio era ahí en el cálculo de la producción equivalente, que al yo no diferenciar, entonces me baso nada más en las unidades transferidas más el inventario final. Inventario final por el porcentaje de acabado. Y con eso obteníamos la producción equivalente, ¿verdad? Y aquí nada más recalcar lo que ya habíamos hablado del detalle particular y que al final la producción equivalente no me puede dar mayor que ¿verdad? No me puede dar un monto mayor al del total de producción y no hay, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí en cuenta a la hora de digamos, de cuestionarnos el mínimo, ¿verdad? ¿Y dónde nace la otra diferencia? En la producción, en el costo por contabilizar.
tengo los costos del departamento anterior, que de dónde salen 281,000, y de sumar el saldo del inventario inicial más el costo añadido más el costo de la producción recibida. ¿Verdad? Entonces, y repetimos lo mismo con los materiales. ¿Verdad? Igual la mano de obra. Y por último, los costos indirectos, ¿verdad? ¿Y de dónde sale esta producción equivalente? Y del inventario inicial, más las unidades recibidas, más el incremento de unidades, ¿verdad? Porque recordemos que para efectos del departamento anterior ya esas unidades están completas. Entonces lo que hago es diluir el costo. Y para materiales, mano de obra y sí, y la producción equivalente. Alguien podría decir, profe, entonces para materiales y el departamento anterior va a ser la misma producción equivalente. No, no necesariamente, porque si el avance en materiales, si el avance en materiales hubiera sido, por cambiarle el número, de 80%, ven que me hubiera cambiado. Me cambia la producción equivalente y me cambia el costo unitario. ¿Verdad? Entonces no es un requisito. En este caso coincide por el hecho de que los materiales en el inventario final estaban al 100%. Si hubiera sido un porcentaje menor, sí obtengo diferencias. Y ya el paso 4 por promedio, ese ya lo explicamos, que es el inventario, las unidades transferidas, la cantidad por el costo unitario, y luego el inventario final, en el que vamos multiplicando el inventario final, ¿verdad? Por el costo, ¿verdad? Desde un punto de vista de producción equivalente. ¿Verdad? Entonces, y noten el requisito principal que cumplimos, que el paso 3 y el paso 4 nos tiene que coincidir, ¿verdad? Y como les decía en algún momento, acá, bueno, si lo hacen en Excel, ¿verdad? Y con todo con fórmula, les cierra al centavo. Si hacemos los valores ingresados, nótese que me da una pequeña diferencia. Pero vean que tampoco es 115, o sea, siempre va a ser así un monto muy pequeño, ¿verdad? Ven, si yo ingreso hago los costos ingresados, ¿verdad? La diferencia nunca va a ser una diferencia tan grande. Entonces, digamos, si aquí a nosotros nos diera 400,811 y acá nos da 420,000, ¿verdad? Ahí no aplica eso del redondeo. No sé si tenemos por ahí alguna duda con este ejercicio.
Ok, entonces vamos, si no hay dudas, entonces me interesaba empezar con el repaso de ese ejercicio que yo les había dicho que hiciera, ¿verdad? Entonces vamos a ir adelantando con lo que es la revisión de la práctica, ¿verdad? Entonces, si tenemos que la empresa, ¿verdad? Productos Negrita tenía un sistema de costeo por procesos, empleando el método PEPS para valorar sus inventarios. Y que en sus cálculos al inicio del mes de septiembre tenían un inventario inicial en el departamento 3, ¿verdad? 3.500 unidades con un avance del 90% para todos sus componentes. Entonces ya me hablan de costos con un total, ¿verdad? Y me hablan del desglose de los costos de 412,000, ¿verdad? Me los desglosan de esta forma y un costo del departamento anterior de 260,000. Y dice que recibe 68,100 unidades a un costo de, ¿verdad? Y ahí me indican el monto. Y que emplearon los siguientes costos: materiales, mano de obra, costos indirectos, ¿verdad? Y dice que del total de unidades en proceso, entonces, dice que recibimos 68,100 y que se transfirieron 68,100 unidades al departamento de producto terminado y que esas unidades del inventario final tienen 100% de materiales, 80% en mano de obra y 70% en sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, el inventario inicial, ¿verdad? Lo tenemos por una cantidad de 3.500 unidades. ¿Verdad? Entonces, tenemos el material, tenemos la mano de obra y tenemos el CIF. Dice que en todos los componentes están al 90%. ¿Verdad? Y acá tenemos a este lado el grado de avance. Costos del departamento anterior. Dice que tenemos 260,000. Materiales, 151,250. Mano de obra, 138,000. Y sí, por 123,312,50. ¿Verdad? Y desde un punto de vista de CIF, costos del periodo,
Dice que unidades recibidas, 68,100. Costo a recibir, costo unidades. ¿Verdad? 3.465.349. Costos agregados, materiales. Mano de obra directa. Y sí, por 3.138.000. ¿Verdad? Producción terminada. 68,100. ¿Verdad? Y el inventario final está desde un punto de vista de materiales al 100%, al nivel de mano de obra está al 80% y desde un punto de vista de CIF está al 70%. ¿Y qué nos pedía el ejercicio? Elaborar el informe de producción y que registrara los costos incurridos, el envío a producto terminado y la posterior venta. Sí, Alison. Profe, una consulta, es que yo ahí antes del inventario final puse unidades transferidas, ¿igual está bien? Sí, ¿O es sí, mejor sí. poner terminado? Unidades transferidas. Ah, ok. Gracias, profe. Me gusta. Entonces, vamos a elaborar vamos con el paso 1, que era el informe de cantidades. Entonces, el informe de cantidades, teníamos el inventario inicial. Inventario inicial, 3.500 unidades. Unidades recibidas. 68,100. Total. 71,600. Y ahora unidades transferidas. Nos dijo el ejercicio que eran 68,100. Entonces, ¿cuánto sería mi inventario final? Si aquí en el total me tiene que coincidir el monto. Quiere decir que mi inventario final era de 3.500 unidades. ¿Verdad? Hasta ahí, ¿cómo les fue? ¿Llegaron bien ahí? Yo sí, profe.
Ok, entonces en el paso 2 tenemos la producción equivalente. Lo del inventario final. No, lo del inventario final, recordemos sí que al final es una balanza, es como hacer una balanza de comprobación, ¿verdad? Lo que entró tiene que ser igual a lo que salió más lo que quedó. Entonces, yo tenía un total de 71.600 unidades, ¿verdad? Transferí, y de ese total transferí 68.100. ¿Cuánto es mi inventario final? Y la diferencia, ¿verdad? La diferencia. Entonces, vamos ahora con la producción equivalente desde el punto de vista de materiales, mano de obra y sí, en el que tenemos unidades transferidas y dice que lo transferido fueron 68.000 menos el inventario inicial a menos el inventario inicial, porque al estar trabajando por PEPs, ¿verdad? Veremos aquí el ejercicio nos indicaba que la empresa utilizaba utiliza PEPs, entonces hay que hacer la diferenciación de las unidades. Entonces, al restar el inventario inicial, obtenemos la producción iniciada y terminada. La producción iniciada y terminada en el periodo. ¿Verdad? La producción iniciada y terminada en el periodo, que sería 64.600. Y ahora tenemos que ir jugando con el flujo de unidades, que sería, primero, el inventario inicial, ¿verdad? Por el porcentaje que falta. ¿Cuánto era el inventario inicial? 3.500. ¿Verdad? Y con eso ya calculamos la producción equivalente, ¿verdad? Y igual como mencionaba, creo que fue alguien que me consultaba el miércoles o en la clase pasada, esto es coincidencia porque los tres componentes están al 90. Si fueran porcentajes diferentes, ¿verdad? 80, 100 y 60, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Que en este caso es el mismo valor por planteo del ejercicio. Más inventario final por el porcentaje de avance. Para materiales está a 3.500. La mano de obra está al 80.
Y el inventario final, desde un punto de vista de costos indirectos, está al 70. ¿Verdad? Entonces, obtenemos la producción equivalente. Bien, y aquí se comprueba lo que yo les decía, que que no siempre me va a coincidir con el total de producción como pasaba en el de acá en el de Costeño, que me coincidía la producción equivalente con el total, ¿verdad? Para que no haya así como una regla que diga que siempre esto tiene que ser igual a alguno de los valores y aquí arriba, ¿verdad? Es nada más de tener cuidado a la hora de hacer la fórmula. Con el paso 2, con la producción equivalente, ¿cómo les fue? Para los que lo avanzaron a primera hora. A mí bien, profe. A mí bien también, profe. Perfecto. Ok, entonces el paso 3, ¿verdad? Los costos por contabilizar. Tenemos el inventario inicial. Para que el total del inventario fue de 672,000. Ahora tenemos la producción del periodo, que sería el departamento anterior. Así acá, ¿verdad? Entonces tenemos costo, producción equivalente, costo unitario. Ahí sacamos el costo unitario. Tenemos materiales, mano de obra y SIF. ¿Verdad? Y vamos indicando los valores. ¿Verdad? Entonces, ahí serían, ¿verdad? El costo del periodo y el costo unitario de las unidades procesadas en el periodo. Y tenemos que el total de costo ¿verdad? Sería de 13.187.950,50 céntimos.
¿verdad? Entonces, igual ahí, hasta ahí, ¿cómo les fue? A mí bien, profe. Solo en el paso 4 que ahí me perdí un poquillo. Ok, vamos a ver entonces. En el paso 4 tenemos el costo contabilizado. Entonces vamos a empezar con, ¿verdad? Tenemos que empezar con ese inventario inicial. Entonces, ese inventario ya tenía un costo agregado. Los materiales, que fueron 350 unidades que se procesaron, ¿verdad? Por el costo que ya determinamos en el paso 3. La mano de obra directa igual. El costo unitario por las unidades que nos faltaban. Y los SIF, las 350 unidades por los 46.57. Y tenemos que eso fue lo que nos costó el inventario. Ya eso es lo que vale las 3.500 unidades iniciales una vez terminadas. Ahora vamos con las unidades del periodo. ¿Cuánto fue lo que se inició y se terminó en el periodo? 64.600 por los 184, ¿verdad? Que es el costo unitario para el periodo. Por 11.903.000. Y ahora vamos con el inventario final. Desde el punto de vista del departamento anterior, tengo 3.500 unidades, ¿verdad? 3.500 unidades por 50,89. Tenemos los materiales, que ya le quedaron agregados, que serían los 3.500 por 42.16. Mano de obra directa, los 44.65 por 2.800. Y los SIF, los 46.57 por 2.450 unidades. Total inventario final. ¿Verdad? Entonces, el costo contabilizado ¿verdad? El total de mi costo contabilizado sería las unidades transferidas más el inventario inicial completo, más lo que me quedó en saldo. Y noten acá que nos coincide. Ok, Alison, recordemos que cuando yo estoy por PEPs, ¿verdad? Como las mismas siglas lo dicen, las primeras en entrar son las primeras en salir, ¿verdad? Yo le transfería a producto terminado, en este caso, 68.100, pero yo tenía un inventario inicial, ¿verdad? Que tal vez era la trampa del ejercicio, que era muy fácil para nosotros llegar acá,
¿verdad? Y decir 68,100, 68,100 y haber multiplicado, ¿verdad? Esas 68,100 por el costo unitario, pero vean que hay un error. Noten que ahí tengo un error conceptual porque estoy trabajando por PEPs. Tengo que diferenciar de que primero tenía que terminar 3.500 unidades que había en cola. Por eso es que hacemos esta diferenciación acá del inventario inicial, las unidades del periodo, ¿verdad? Que son las iniciadas y que corresponde a las unidades iniciadas y a las unidades iniciadas y terminadas. Y ya por último el inventario final por el grado de avance que tiene. No, las 68,100 no las tuve que multiplicar porque recuerden que esas son 3.500 unidades del inventario inicial que primero tenía que terminar, que estaban pendientes. Porque acá en el ejercicio estoy con PEPs. ¿Verdad? Entonces recordemos que yo transferí 68,100, pero ¿de qué se componen esas 68,100? Las 3.500 unidades del inventario inicial y 64,600 de las que me envió el departamento anterior. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferenciación que yo hago acá en el costo contabilizado, que aquí es al inventario inicial, ¿verdad? Aquí es el costo, ya el costo que tenía, más lo que tuve que utilizar para terminar con ese inventario. ¿Verdad? Entonces, esas 3.500 unidades para terminarlas, ya terminadas, tenían un costo de 719,247. Y después, para completar lo que mandé a producción, tomé las 64,600 de las que me trajo el departamento anterior. Y al final ahí es donde completo las 68,100. Y ya por último, igual, el inventario final por el costo que tiene contabilizado. No sé si quedamos claros o alguien más tuvo algún problemita aquí en el paso 4. Profe, a mí no sé de dónde sale estos 178,101. No sé si me puede explicar de nuevo. ¿Sí? Nada más ese monto. Recuerden que esas unidades, como vienen ya traen un procesamiento anterior, ¿verdad? Tienen un costo. Vean que cuando esas unidades yo las recibí, traían un costo agregado de 3.465.000 por las 68,100 unidades, ¿verdad? Entonces tienen un costo unitario de 50,89. Y recordemos que ya esas unidades, para efectos de las etapas anteriores, ya están al 100%. Entonces, por eso reconozco el costo, que es el inventario final, ¿verdad? 100% por el costo unitario del departamento anterior. ¿Verdad? Que es el costo del departamento anterior. ¿Verdad? Que es la suma de las etapas. Entonces, no sé si ya ahora sí quedamos claros o hay alguna otra.
¿O hay alguna otra duda con él? A ver, ¿quién más tiene la...? Más levantó la mano aparte de Allison. Ok, ¿alguien más con alguna duda? ¿O ahora sí estamos claros? Profe, ¿cuáles eran los temas que entraban para el examen? Y prácticamente es y costo por procesos, ¿verdad? Es algo parecido a la práctica, ¿verdad? Y es que al final, si caemos en cuenta, si el examen igual y abarca todo, porque ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí estamos aplicando inventario, ¿verdad? Administración de inventario, y ya sea por PEPS o por promedio, ¿verdad? Digamos, tal vez lo que cambia es que, por ejemplo, lo veo poco probable, ¿verdad? De que los vuelva a poner a contabilizar una planilla, ¿verdad? Que ese siempre es el dilema a la hora de plantear el examen, si lo hago como en 2 o 3 casos cargados con lo que vemos de último, o 4 o 5 casos pequeñitos De esto que ¿verdad? estamos viendo. Sí, de lo que hemos visto en el curso, digamos, como hacerlo por separado, porque al final, para evitar los errores en cadena. Ah, ok. Sí, es acumulativo entonces. Sí, correcto. Ah, entonces, vamos a ver. Claro, es aquí con la parte con lo que era la hoja de costos. Ok, vamos ahora entonces. El otro punto que nos preguntaba el ejercicio era de hacer los asientos de diario, que era registrando los costos incurridos de producción, el envío a producto terminado y la venta posterior, ¿verdad? Entonces, vamos con la parte de asientos. Entonces, bueno, el ejercicio no lo pedía, pero por formalismo, ¿verdad? El recibo de las unidades, inventario, trabajo en proceso, departamento 3, ¿verdad? Lo que estamos
recibiendo ahora sí las 68.100 unidades. Tenemos los costos agregados. Los costos agregados, que sería el inventario de trabajo en proceso del departamento 3. Tenemos el inventario de materiales. Ahí. La nómina por pagar. Se me corre la línea, ahora sí. Y por último, los SIF aplicados. ¿Verdad? Entonces, ya con eso ahí tengo el registro de los costos agregados a la producción. Y por último tenemos la transferencia. ¿Cómo me quedaba el registro de transferencia? Cuando yo transfiero las unidades a producto terminado, ¿cómo queda ese registro? Inventario de producto terminado por la suma de los 719 más los 11 millones y eso viene del departamento 3. Ya con eso y ya con eso lo tenemos tenemos el inventario de trabajo en proceso del departamento 3 y tenemos el inventario de artículos terminados. Por acá vamos a tener el costo de ventas. Entonces ya es nada más por mero formalismo. Entonces, digamos, lo hacemos igual por cuentas T. Nos coincide. Aunque nos coincide ese monto.
con el de la hoja de costos. Y eso hasta ahí era el ejercicio 1. Porque, ¿qué me decía el ejercicio siguiente? Vean que bueno, antes de continuar, claros hasta ahí. Creo que sí, profe. Ok. Sí, profe, como está diciendo la compañera, ¿cómo quedaría la otra T? La de producto terminado. Bueno, esa también y la de costo de ventas. Ok, eso es a lo que iba a llegar. Vamos. Primero, entonces, con el ejercicio 1. Acá tenemos el ejercicio 2. ¿Verdad? ¿Qué nos decía el ejercicio? El ejercicio 2, que con los resultados del punto anterior, elabore el estado de resultados considerando una venta de 67,000 unidades. Además, la empresa contaba con un inventario de producto terminado de 16,267 unidades a 195.35 la unidad, y que la empresa dice que vende sus productos a 240 y que tenían una serie de gastos en la contabilidad. ¿Verdad? Entonces me hablan ahí de una serie de gastos de la administración, una serie de gastos en el área de ventas, un gasto financiero, que me dice calcule la utilidad neta para el mes de enero considerando un impuesto de ventas, un impuesto de renta, perdón, del 20%. ¿Verdad? Y que muestre los cálculos del costo de ventas. Entonces, si yo nos vamos, ¿verdad? Si hacemos el CARD de producto terminado, ¿verdad? Entonces tenemos que la empresa tiene un inventario inicial, cantidad, costo y total. ¿Verdad? Acá el ejercicio me lo estaba diciendo. 16,267 unidades a un costo de 195,35. Por acá me decían que las ventas fueron 67,000 unidades, un precio de 240. ¿Verdad? Y acá abro el debate. ¿Cuánto pongo acá en producción recibida? ¿Cuánto pongo acá? Pongo 68,100. Tengo que segregar la partida, ¿verdad? Porque yo sé que a mí, ¿verdad? Yo sé que aquí lo recibido porque vienen de la mano, ¿verdad? Estos dos ejercicios. Recibido del departamento 3 eran 68,100 unidades y la empresa está trabajando con PEPs. Entonces, ¿cómo debería yo de rellenar este cuadro?
acá teníamos, ¿verdad? Que el inventario inicial se componía de 3.500 unidades más la diferencia y esto fue lo que se transfirió a producción. 12.623.000. ¿Verdad? Entonces para nosotros sería muy fácil llegar y decir que el costo total ¿verdad? 68.100 y que el costo unitario de esas unidades sería 185,36. ¿Será correcto ese dato? ¿O estaremos omitiendo algo? Recordemos, ¿verdad? Que la empresa por método trabaja con PEPs. Es correcto, las 3.500 unidades, ¿verdad? Que yo incluso aquí lo estoy diciendo en la hoja de costos, ¿verdad? Que primero tenía estas 3.500 unidades. Entonces, acá vamos a hablar de primero el inventario inicial de producto en proceso que nos llegó, ¿verdad? Que sería las 3.500, las 3.500 unidades y el costo de ese inventario cuando ya estaba terminado era de 719 y la producción del periodo son las 64.600 unidades por los 11 millones que me costó terminar ese inventario, ya que estos 184.27 me coinciden con el costo unitario que yo había determinado acá. Entonces, al final, entonces mi inventario final se compone de 84.367 unidades por un total de 15.800.000. Pero ¿cómo? ¿De dónde sale entonces la venta de 67.000? ¿Verdad? Entonces, el desglose sería el inventario inicial de producto terminado que yo tenía, ¿verdad? Por el inventario inicial de producto terminado lo retiro en su totalidad, ¿cierto? Tengo este inventario inicial de producto en proceso que también lo mandé a bodega ya finalizado. Entonces, también se va en el total. Entonces, hasta aquí, así las cosas, mi costo de ventas. ¿Verdad? Mi costo de ventas es de
llevo hasta el momento 19.767 unidades y ya la diferencia sale de la producción del periodo, que serían 47.233 unidades. ¿A qué costo? 184.27. Entonces, al final, el total del costo de ventas sería la suma de estos 8 millones más estos 3.800 para un total de 12.600.000, 682.28. Ya que efectivamente me suman las 67.000 unidades que vendí. Claro, Alison. Para los demás, vamos claros hasta aquí. ¿Verdad? Recordemos que al final, acá cuando hablamos de PEPs, ¿verdad? No estamos hablando de solo en el inventario de materias primas, sino que es en toda la cadena, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a producto terminado, yo empecé el mes, ¿verdad? Yo empecé la producción, ¿verdad? Para atender la demanda, pero mientras atiendo mientras voy con la producción, yo en mi bodega tenía de ese producto 16.267 unidades con un costo de 195. Y tengo que el departamento 3 me hizo el envío de 68.100 unidades. Dado que estoy con PEPs, ¿verdad? Dado que estoy con PEPs, tengo que diferenciar las salidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se compone ese costo de ventas? Y mi inventario inicial, ¿verdad? De producto terminado, que está acá. Ese yo ya lo tenía. Y de estas 68.100 unidades, recuerden que ese yo tenía, estaba hecho en dos partes, ¿verdad? Que era mi inventario inicial, y la producción que se inició y se terminó en el periodo. ¿Verdad? La producción que se inició y se terminó en el periodo. Entonces, cuando yo voy a trabajar, ¿verdad? O a darle salida a los productos a nivel de ventas, así como lo fui terminando, en el mismo orden van a ir saliendo. Entonces, ¿qué tengo que sacar primero? El inventario inicial de producto terminado, que serían estas 16.000 unidades. Y de la producción en periodo, como me llegó en dos partes, ¿verdad? Tengo que ir por orden, que era lo que estaba primero, que sería ese inventario inicial que teníamos de trabajo en proceso. Pero y eso apenas me suma 19.000 unidades. ¿Verdad? Entonces,
no, todavía me falta producción por completar. ¿Y de dónde tomo lo que falta? Y de la otra parte que me llegó de fábrica, que sería este otro lote de 64.600, pero solo tomo lo que me falta para completar el pedido. En este caso serían 47.233. Pero es exactamente lo que ya hemos visto de PEPs, ¿verdad? De que pueden ser 2 o 3 lotes que me compongan el envío, ¿verdad? Aplica también acá. Pero ya que estamos respetando incluso en el mismo orden, ¿verdad? En que fueron ingresando a bodega. Esto de aquí sería la producción del periodo. ¿No? Entonces, ahora sí estamos claros. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ok, entonces, como una diferencia de 50 colones, Alison. Bueno, si traemos algún redondeo de la hoja de costos, y obviamente por eso es, ¿verdad? Que vimos que si lo estamos haciendo a lápiz, va a dar una diferencia. Doce 12,600,633. Sí, eso tiene que ser algún redondeo que lo trae de acá, ¿verdad? Que si lo ponemos redondeado, ¿verdad? Que en este caso el costo él trae varios decimales guardados, ¿verdad? Si yo ya lo digito a 2 decimales, ahí es donde obtengo la diferencia. ¿Verdad? Obviamente aquí tal vez esa diferencia porque yo acá como todo está formulado, él me está guardando los decimales, pero así yo pongo el costo digitado, 184.27. De hecho, da el monto que dice Allison. ¿Verdad? Entonces sí, digamos, lo que les decía, una pequeña diferencia, ¿verdad? Pero tampoco es que nos va a dar 15 millones o nos va a dar 10. Pero eso es un detalle de forma. En cuanto al fondo, estamos bien. Entonces aquí ya el registro, ¿verdad? El registro de la venta.
Entonces nos va a quedar acá. Aquí la cuenta es irrelevante, que sería efectivo. Costo de ventas, ya lo calculábamos acá. El inventario de producto terminado. Y ventas. ¿Verdad? Y las ventas. Entonces ahí tenemos la venta de 67,000 unidades. Y ya lo que nos queda es elaborar el estado de resultados, ¿verdad? Estado de resultados por el periodo terminado el 31 de enero 2021. Bueno, vamos a ser consecuentes con la nomenclatura del ejercicio y lo vamos a entonces tenemos las ventas. Tenemos las ventas. Costo de ventas. Y obtenemos la utilidad. La utilidad bruta. Y además el ejercicio acá nos da una serie de gastos operativos. ¿Verdad? Empezamos con administración. Teníamos dos salarios. ¿Verdad? Tenemos salarios, materiales de oficina.
1490, depreciación mobiliario. La depreciación de mobiliario, 4679. Alquiler, dice que era el 8% de los ingresos. Y vigilancia, vigilancia 11.700. Total gastos administración, tenemos los gastos de ventas, salarios, 8.000, comisiones pagadas, 10.400, flete sobre ventas, al gastos de el total de gastos de ventas, y al final aquí que obteníamos la utilidad, la utilidad operativa. La utilidad operativa, en este caso tenemos gastos financieros por el monto que nos indican acá, 2.360. Y obtenemos la utilidad antes de impuestos. Y obtenemos un total de $2.127.000. ¿Tendremos que pagar renta? Sí, Correcto, ¿verdad? Porque estamos teniendo, nos está quedando un remanente. Entonces hay que darle al fisco lo que le toca, ¿verdad? Entonces tenemos acá el impuesto sobre la renta, que el ejercicio nos decía que era de un 20%. Y ya obtenemos la utilidad neta. ¿Verdad? Y nótese lo que siempre hemos dicho, para siempre, ¿verdad? Tener el debido cuidado de que tengo ingresos por 16 millones y da que la utilidad, y en este caso siempre va a ser menor, ¿verdad? Siempre la utilidad va a ser menor, ¿verdad? No puede ser posible que aquí sean 20 millones. ¿Verdad? Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna
¿Alguna duda con alguno de los cálculos? ¿Verdad? Con alguno de los ejercicios. Después de la utilidad operativa, recordemos que tenemos que rebajar los gastos financieros, ¿verdad? Y otros ingresos que pueda tener la empresa. ¿Verdad? Digamos, si aquí la empresa tuviera ingresos por diferencial cambiario, ok, Alison, no, lo de las cargas sociales es que si me dan la cuenta, ¿verdad? Y simplemente lo coloco donde van, ¿verdad? Obviamente aquí por fines académicos y el ejercicio nada más me habla de salarios. ¿Verdad? Ya en la práctica mucho va a depender del catálogo de la empresa, ¿verdad? Vamos a ver si para enseñárselos como un... Digamos, este es el clasificador del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Todos los que estamos bajo el paraguas del Estado, este es el catálogo que usamos para clasificar las cuentas, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, por ejemplo, vea que la estructura se resume en 9 grandes cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, remuneraciones. ¿Verdad? Entonces, vea que ya aquí, bueno, el catálogo me viene explicando que remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución, ¿verdad? De acuerdo a la legislación laboral. Y vea que después él va desglosando por sus cuentas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya entonces me empieza a hablar sueldos por cargos fijos, jornales, servicios especiales, sueldo a base de comisión, suplencias, tiempo extra, recargo de funciones, disponibilidad laboral, compensación de vacaciones, dietas, ¿verdad? Anual, retribución por anualidad, dedicación exclusiva, prohibición, según corresponda. Ven, entonces, a nivel, digamos, según el nivel de detalle, pues como yo lo diseñe, ¿verdad? Según el diseño que yo le dé a la cuenta, puede ser que hasta las cargas sociales yo nada más lo resuma como en la partida de salarios, ¿verdad? Al final de eso también va a obedecer a la parte de a las necesidades de información que tenga la empresa. ¿Verdad? Y de hecho, si nos vamos a ya un ejemplo de la vida real, ¿verdad? Digamos, nosotros por lo general, para fines académicos y como trabajamos con pocas cuentas, por lo general, y ponemos las cuentas
desglosadas, ¿verdad? Porque muchas veces son 4 o 5 cuentas de gasto, ¿verdad? Entonces nos permitimos ese detalle, pero ya en la práctica se presenta un renglón general y por notas, ¿verdad? Por notas se detalla, ¿sí? En caso de ser requerido, ¿verdad? Aquí pasa igual con la partida, digamos, las cuentas de tipo 1, que son las de servicio, ¿verdad? Que ya ahí voy va por tipos de los alquileres, y vea que incluso los alquileres se segregan, ¿verdad? Ahora, y el que les iba a enseñar acá. Vea que incluso, por ejemplo, que estos que son los de FIFCO solo me habla de gastos de venta y mercadeo, ¿verdad? En el estado de resultados. Y me dice, si quieres saber un poquito más, ¿verdad? ¿Y qué me dice FIFCO? Si quieres saber un poquito más de qué son estos gastos operativos, váyase a la nota 21, a la nota 1 y a la nota 22. ¿Verdad? Entonces, si yo me voy a la nota 21 y 22, vea todo lo que comprende ese rubro que veíamos arriba de 158.000 millones de colones de gastos de ventas, la que habla salarios, punto de venta, publicidad, depreciación, alquileres, fletes, servicios de demostración, servicios públicos, combustibles, viáticos, patentes, ¿verdad? Y vea que incluso no me habla de cargas sociales en el detalle. Probablemente ellos todo lo manejen, ¿verdad? Bajo este rubro de salarios, ¿verdad? Entonces ahí es tanto la remuneración al empleado como las obligaciones que se desprenden de la planilla. Igual con los gastos administrativos, salarios, honorarios, alquileres, amortizaciones, mantenimientos, beneficios a empleados, seguros, donaciones y contribuciones, viáticos, combustibles, varios. Y coincide con el monto que ellos reportaban acá a nivel del estado de resultados. Entonces al final, y nosotros obviamente cuando hemos tenido un gasto por cargas sociales lo ponemos donde va, pero ya en la práctica son tantas las cuentas que no me alcanzaría aquí la hoja para ponerlo, ¿verdad? Entonces al final es por fines académicos, nada más. Y vean que aquí igual, después de la utilidad operativa, ya en una empresa real, dependiendo de su complejidad, y tienen gastos financieros, otros ingresos, diferencial cambiario, participación asociada, ¿verdad? Que no vamos a entrar mucho en qué es eso, y para eso está el curso de Conta 5 y bueno, y otros, ¿verdad? Pero ya eso va a depender del planteamiento que me haga el ejercicio. Por eso es que acá nosotros nada más nos limitamos a explicar la parte estructural. Entonces, si ya con eso quedamos claros. Con gusto, Alison. Los demás,
¿Cómo estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, entonces vamos ahora por último con el ejercicio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que nos decía el ejercicio 3? Y el ejercicio 3, ¿verdad? Bueno, nos hace una puesta en contexto de que la empresa, ¿verdad? No tiene nada de registrado de sí, ¿verdad? O sea, tiene un montón de registros en su contabilidad, pero nada relativo a los costos indirectos de fabricación. Entonces, el ejercicio me habla de de las dos partes, tanto de los datos del presupuesto como de los datos reales. Entonces, según presupuesto, ¿verdad? Los SIF totales, según el ejercicio, me suman 2.238.910. Las horas máquina, 75.600. Y me dice que esta es la base de aplicación que tiene la empresa. Entonces, ¿cuál sería mi tasa de aplicación? $29.62, ¿verdad? Por hora máquina. Y después me hablan de unos datos reales. Horas máquina, 80.321 horas. Producción, 600.000 unidades. Costos incurridos en planta, alquiler, 350.000, combustible, 86.465, depreciación maquinaria, depreciación de maquinaria, 500.000, y salarios de supervisión, 403.870. ¿Verdad? Entonces, bueno, esto vamos a ponerle formato número. Y esto de acá son monedas. Entonces, ¿qué me decía el ejercicio? Elabore los registros de los relacionados con los costos indirectos de fabricación y que liquide la variación, considerando que el 75% de la producción se vendió y que el restante está distribuido a partes iguales entre inventario de trabajo en proceso
y producto terminado. Entonces, ¿verdad? Entonces vamos con la parte de registros. Entonces, a nivel presupuestario, yo sé que mi tasa de aplicación por hora es de 29.62. Entonces, y dice que utilicé 80.321 horas, ¿verdad? Entonces, cuando yo registro la aplicación de CIF, ¿verdad? La aplicación de los CIF era tasa presupuesto por insumo real, ¿verdad? Entonces, en este caso acá tengo las horas reales de máquina que utilicé y la tasa de aplicación. Entonces tengo inventario de trabajo en proceso. ¿Verdad? Contra los CIF aplicados. ¿Verdad? Y ya estoy haciendo el primer registro relacionado con los costos indirectos de fabricación. Y ahora vamos con los CIF reales. ¿A qué cuenta contabilizábamos los costos reales? Control CIF es correcto, Jeremy. Entonces, Control CIF, efectivo, ¿verdad? Vamos a hacer la presunción de que el alquiler se paga vencido y el combustible y no nos da un crédito. Depreciación acumulada, maquinaria y nómina por pagar. Y en este caso, ¿verdad? Ahí ya registro los costos incurridos en el periodo. Entonces ahora paso a reconocer la variación de los CIF. En el que vamos a tener los CIF aplicados, control CIF, ¿verdad? Y vean que a todas luces este asiento no me cumple
no me cumple los requisitos de un asiento contable. Me falta la variación. En este caso, ¿cuál monto fue mayor? ¿El presupuesto o lo real? El presupuesto. Correcto, ¿verdad? Significa que tengo una sobreaplicación. Sí, sobreaplicados. Sí, sobreaplicados por la diferencia. Entonces, decir, ¿y cuánto es ese porcentaje de variación? Y si lo comparamos con el CIF aplicado, estamos hablando del 43.65%. ¿Verdad? Entonces, ya al final esta variación, ¿qué es lo que hago? Distribuirla, ¿verdad? Como es significativo, la distribuyo en cuentas, ¿verdad? Entonces, tenemos que la producción fueron de 600,000 unidades. ¿Verdad? La producción de 60,000 unidades. ¿Y cómo está distribuido esto? Y las ventas, 75%. Entonces, la cantidad a ver, me están escribiendo por acá. La variación. Y la variación, recordemos que es la diferencia entre el CIF aplicado y el CIF real para que el asiento nos cumpla la partida doble. Vean que si yo trato de registrar esto y el asiento no me cierra, ¿verdad? Entonces es entre el CIF aplicado y el CIF real. Recordemos que el mismo asiento era el que me decía de qué lado quedaba la variación. Al porcentaje de la variación entre el CIF aplicado. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Si hacemos la distribución, nuestra producción está distribuida de esa forma. Entonces, ¿cómo me va a quedar distribuida esa variación?
¿verdad? Entonces la variación lo que hago es distribuirla entre estos porcentajes. Y ya por último lo que hago es liquidar la variación en el que vamos a tener sí sobre aplicados vamos a tener costo de ventas, inventario de trabajo en proceso, inventario de producto terminado. Y ya aquí voy terminando y dejando liquidadas las variaciones de los if. No sé si tenemos alguna duda hasta aquí. ¿Verdad? Bueno, para contestar la pregunta que por ahí me escribía Andrei en el chat, digamos, en sí mismo, ¿verdad? Digamos, y el conocimiento no es aislado, ¿verdad? Entonces, este tipo de cursos en particular, ¿verdad? A diferencia de carreras como derecho y es acumulativo en sí mismo, ¿verdad? Entonces, yo lo que siempre hago es que entro en el dilema de si hago dos casos relativamente grandes, ¿verdad? Uno por Pepsi, uno por promedio y ya está. O tres casitos más, cuatro o cinco casos más pequeños en el diseño del examen, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, entre el 2 y el 3, ¿verdad? ¿Cómo puedo variar en un examen? Y que en lugar de que estén relacionados, ¿verdad? Les pongo este ejercicio, hágalo por PEPS y después les pongo una bodega de materias primas, ¿verdad? La empresa tenía tantas unidades, hizo esta compra, hizo esta otra compra y, y consumió y mandó a planta tantas toneladas de materia prima. Determina el costo del inventario final por PEPS. Bien, entonces, en lugar de un producto terminado, lo cambio a materia prima, pero sigo evaluando el mismo concepto, ¿verdad? De que sepan, que entiendan la parte de inventarios, cómo funciona. ¿Verdad? Entonces, siempre rescato algo por ahí. En este caso, y vean que lo que rescaté fue la parte de los if. ¿Verdad? Entonces, para este examen final he decidido rescatar la parte relacionada con los if. No sé si tenemos por ahí alguna duda adicional con el ejercicio. No sé si tenemos hasta aquí alguna duda, chicos.
Ok, ¿verdad? Entonces, sí, como no hay dudas, ¿verdad? Y no me queda nada más y darle las gracias por el rato que hemos compartido durante este cuatrimestre, ¿verdad? La próxima semana, y ¿verdad? Vamos a tener ahí un rato de atención el martes y el miércoles por Teams, ¿verdad? Y les voy a indicar que nada más, ¿verdad? Que va a ser, digamos, un espacio abierto, pero va a haber una banda horaria donde la prioridad la va a tener contra uno y luego en la segunda parte la prioridad va a ser de ustedes por aquello de que si ingresan a la hora de conta uno y no es que no los quiera atender, ¿verdad? Es que si tengo cola con gente de conta uno, son a los que les voy a dar primero el chance ahí para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y si no hay dudas, entonces esto sería todo por hoy. Profe, martes y miércoles, ¿verdad? Martes y miércoles, sí. Ok. Gracias, profe, que tenga un buen día. Un gusto igual. Muchísimas gracias, profe. Un gusto, Abigail. Un gusto, Brigitte. Gracias, profe. Un gusto, Muchas Andrei. gracias, profe. Profe, Hoy, ¿quién me habló? Nazaret. yo, Alison, Ah, Alison. ¿este Excel lo vas a subir? Sí, igual que siempre. Ah, ok, está bien, profe, muchas gracias por todo. Con gusto.